Volviendo con Claire y compañía, Ellen y Denef seguían huyendo a toda prisa, pero Priscilla se acercaba cada vez más. Después de todo, tenía una velocidad incomparable. Ante esta situación, Denef se queda atrás, pensando en sacrificarse y ganar tiempo en lo que sus amigas escapaban. Dispuesta a morir, Denef trata de detener a su rival con toda su fuerza, pero antes de que Priscilla pudiera hacer algo, un extraño monstruo aparece e inmediatamente comienza a atacarla furiosamente. Por si se lo preguntaban, este ser es Dove, pero fusionado con algunos parásitos, mismos que le dieron un poder igual o mayor al de un ser abismal. Fue debido a esto que Priscilla tuvo que transformarse por primera vez en mucho tiempo, pero sorprendentemente, la ira de Dove le hacía romper todo límite. Por primera vez, Priscilla estaba a punto de ser derrotada, su cuerpo estaba siendo destrozado a un ritmo muy acelerado, siendo incapaz de contraatacar los letales ataques de Dove. ¿Qué significa esta sensación? ¿Impotencia? ¿Miedo? ¿Humillación? ¿Hace cuánto no sentía esto? De pronto, la mayoría de los recuerdos perdidos comenzaban a regresar. Priscilla recordó a la molesta mujer que le había hecho sentir todo eso hace tiempo, pero no podía visualizar su rostro. Algo de aquella mujer era insoportable para su cuerpo, tan intolerable que ha reprimido todo recuerdo de ella, y aún ahora, después de recobrar su memoria, su rostro permanece en la oscuridad. Pero de algo estaba segura: Priscilla no permitiría volver a ser humillada por nadie jamás. Con esta convicción en mente, Priscilla se levanta y en cuestión de segundos, elimina de una vez por todas a Dove. La cruel y sanguinaria Priscilla había regresado. Habiendo eliminado a Dove, aún quedaba un pendiente. Priscilla quería recordar aquel rostro que le era intolerable, así que se fue volando en dirección a Denef, Ellen y Claire, pensando en que si eliminaba a la niña que hace años ignoró, quizás podría recordar algo. Y como la velocidad de Priscilla es prácticamente absurda, no tardó nada en alcanzar a nuestras guerreras. Solo que ahora había otro obstáculo, pues la fusión de Luciel y Rafaela comenzó otro ataque, lanzando sus parásitos a toda persona cerca de su área, incluyendo a Priscilla. Pero con su poder despertado, esto no representó ningún problema. De hecho, Priscilla decidió contraatacar, asestando un golpe que terminó por destruir el cuerpo de aquella enorme criatura. O eso creía, ya que en un instante aquel monstruo comenzó a transformarse nuevamente, esta vez en una especie de masa amorfa con una sola intención: destruir todo a su alrededor. Sin conciencia ni empatía por nada ni por nadie, aquella masa comenzó a lanzar poderosos ataques de manera indiscriminada. Nuestras guerreras muy apenas podían esquivarlo, pues nadie salió ilesa de aquella destrucción, pero la peor parte se la llevó Claire. Aún inconsciente fue tomada por la criatura, quien sin piedad alguna le cercenó la mitad de su cuerpo. Ellen y Denef trataron de salvarla, pero cuando se acercaron ya era demasiado tarde. Claire había desaparecido sin dejar rastro, había sido absorbida por aquella masa. Sin tiempo para reaccionar, Ellen y Denef observan cómo Priscilla se encarga de reducir a meros escombros aquella masa amorfa, y al verla, ambas guerreras se lanzan al ataque, esperando vengar a Claire, aun si eso les cuesta la vida. Ambas trataron de atacarla con una combinación bastante sincronizada, pero nada sirvió. Para Priscilla, Ellen y Denef eran meros insectos que no valía la pena eliminar. Pausando por un momento, nos trasladamos unos cuantos kilómetros de esta batalla, con Yuma, Cynthia y Dietrich, quienes habían escapado por poco de su batalla con los devoradores de abismales, y ahora se encontraban observando una especie de masa oscura producida por la fusión de Luciel y Rafaela. Al parecer, los ataques de aquella criatura tenían un límite, y solo eran efectivos dentro de cierta área, la cual estaba marcada por dicha masa oscura. Yuma y Cynthia se mantenían a la expectativa, aunque un poco asustadas, pues habían detectado la presencia de sus colegas dentro de aquella oscuridad. Vale decir que todas estaban malheridas, pero ni todo el daño que había recibido Dietrich fue suficiente para detenerla. Si no puedo arriesgar mi vida, jamás podré saldar mi deuda. Inmediatamente se lanzó hacia la oscuridad para salvar a Ellen y Denef, y poco después Yuma y Cynthia la siguieron de cerca. Cambiando de plano, vemos un poco del interior de aquella oscuridad. Allí dentro, la fusión de Luciel y Rafaela volvió a transformarse, adoptando otra forma, pero por alguna razón estaba atacando únicamente a Priscilla. Fue gracias a esta distracción que Ellen y Denef pudieron escapar a salvo de la oscuridad. Al salir, ambas se reencuentran con sus compañeras, explicándoles todo lo que había sucedido con Claire, mencionando que ella seguía viva, pero que su cuerpo se había fusionado con el de Luciel y Rafaela. De esa forma, Claire podría obtener suficiente poder para eliminar a Priscilla y de esa forma completar por fin su venganza. Regresamos un poco en el tiempo, a la ciudad santa de Rabona poco después de la visita de Dietrich. Después de escuchar todo lo que estaba pasando en el oeste, Miria no podía quedarse de brazos cruzados. Inmovilizó a su compañera Tabata para que no intentara detenerla o acompañarla de algún modo,
y acto seguido partió sin más a su destino. Pero Miria no se dirigía al oeste para salvar a sus compañeras. Su destino era el este, hacia un lugar muy específico, pues tenía que aprovechar la oportunidad de oro que se le había presentado. Por primera vez en muchos años, la organización de las Claymores estaba desprotegida. Con Beth y Alicia fuera, y sin los devoradores de abismales cerca, Miria podía destruir a la organización fácilmente. Con este plan en mente, Miria no tardó en llegar a la organización. Comenzó su plan dejando inconsciente a todas las guerreras que trataron de detenerla, incluidas las número 3 y 5. Todo parecía tan sencillo hasta que de pronto, los altos mandos deciden movilizar a un par de gemelas sin número, consideradas como las sucesoras de Beth y Alicia, y al igual que estas difuntas guerreras, las niñas poseían increíbles habilidades y una compatibilidad casi perfecta. A pesar de que Miria era una guerrera bastante fuerte, poco podía hacer para defenderse de los ataques sincronizados de estas gemelas. Su energía comenzaba a desgastarse, pero seguía aferrada a su idea de venganza. Pero las cosas solo empeoraron cada vez más. Mientras Miria se encontraba distraída con las gemelas, los altos mandos sacaron su arma secreta, la guerrera anti-Claymores, especializada en el combate a distancia con habilidades psíquicas capaces de interferir con la percepción y mente de sus rivales, Raftela. Al poco tiempo de recibir órdenes, Raftela comenzó a distorsionar la percepción y memorias de Miria, provocando que nuestra capitana comenzara a ver alucinaciones, imaginándose a su antigua amiga que había sido eliminada por la organización, Hilda. Miria no podía contener su enorme felicidad al ver nuevamente a Hilda, pero todo ello era solo una ilusión. Fuera de su imaginación, Miria estaba siendo atacada sin cesar por las gemelas, y para empeorar las cosas, las guerreras que antes había dejado inconscientes se levantaron y comenzaron a atacarla por todos lados. Hundida en sus pensamientos y en la melancolía del pasado, la capitana del escuadrón de desertoras fue derrotada. Poco después del intento fallido de Miria, volvemos con el escuadrón de desertoras, quienes habían podido salir ilesas de la terrible batalla en el oeste, y ahora se dirigían a la ciudad santa de Rabona para reagruparse, pero al llegar, todas se encuentran con un terrible escenario. La ciudad santa de Rabona estaba siendo invadida por un sinnúmero de yomas y kakuseishas. El caos había desatado, pero la ciudad seguía en pie, no solo por los soldados que estaban peleando ferozmente, también por las valientes guerreras que arriesgaban su vida. Por un lado estaba la fuerza defensiva, Galatea y Tabata, ambas protegiendo con toda su fuerza a los habitantes de la ciudad santa, y por otra parte estaba la fuerza ofensiva, conformada por Clarice y Miata. De algún modo, estas 4 Claymores pudieron aguantar hasta que el escuadrón de desertoras llegó en su ayuda, pues ahora, con tantas guerreras reunidas, todas repelieron fácilmente al enorme grupo de kakuseishas que había invadido la ciudad. Las Claymores habían vencido, pero aún quedaban muchas dudas. ¿De dónde habían salido tantos monstruos? La respuesta era simple. Galatea comienza a contar todo lo que había sucedido con Miria, al escuadrón de desertoras y a Dietrich, explicando que muy probablemente la invasión a la ciudad santa haya sido un acto de venganza por parte de la organización, en represalia por el intento fallido de su capitana. Pero ese no era el único problema, había alguien más en un estado crítico por la que preocuparse, Claire. Volviendo al cuartel de operaciones de la organización de las Claymores, vemos que Dae-Sam había regresado de su viaje del oeste, un poco sorprendido por ver la destrucción provocada por Miria, aunque todo eso pasó en segundo plano rápidamente, después de que uno de sus secuaces le informara sobre la llegada de su nuevo experimento. Raki había sido transportado, y desde entonces ha estado sometido a algunas pruebas, mismas que permitieron descubrir el motivo detrás de la supuesta inmunidad a los parásitos. Pero tardaremos un poco en conocer la respuesta, pues regresamos con Galatea y el escuadrón de desertoras. Vemos que todas se encuentran caminando en un bosque a las afueras de la ciudad santa. Durante ese trayecto, Ellen les comienza a contar todo lo que sucedió en el oeste, incluyendo su encuentro con el terrible kakuseisha de un solo cuerno. Al poco tiempo, las guerreras llegan a lo que parece ser una masa amorfa solidificada, pero esa masa no era otra cosa sino Claire. Según Galatea, dentro de aquella cosa habían 3 energías combinadas. Percibía el poder de Claire, pero también 2 presencias con un poder increíble. La teoría era que Claire y la fusión de Luciela y Rafaela unieron fuerzas para sellarse junto a Priscilla, y de esa forma acabar en cierto sentido con aquella amenaza, por lo que liberar a Claire significaría liberar también al monstruo de un solo cuerno. Aunque mientras se pensaba en una solución al respecto, vemos a Denef peleando con Tabata. Ambas guerreras estaban descargando su furia en cierto sentido, pues Tabata seguía sintiéndose culpable por no haber podido detener a Miria. Estaba empecinada en ir al este a vengarse, pero Denef trataba de convencerla, diciendo que con ese nivel tan bajo no podría hacer nada. Aún así, Denef sentía curiosidad por descubrir los motivos que hicieron que Miria actuara de esa forma, y en cierto sentido, quería descubrir si su capitana seguía o no con vida.
Fue por esto que decidió acompañar a Tabata en su deseo, pero el resto del escuadrón de desertoras tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Una vez más, todas partieron al este en busca de su capitana, pero esta vez alguien más decidió sumarse a su causa, Dietrich. Esta guerrera sentía curiosidad por el ataque a la Ciudad Santa, pues muchos años atrás su ciudad natal había sido destruida de la misma manera. Quería saber la verdad, aun si eso significaba asociarse con las desertoras. Un total de 6 guerreras partieron hacia el este, dejando a Clarice, Miata y Galatea encargadas de proteger a la Ciudad Santa de Rabona. Regresamos al cuartel de la organización de las Claymores, viendo cómo Dae-sama comienza a revelar los hallazgos de su investigación con Raki. Había descubierto el secreto de su inmunidad, pues Raki tenía un extraño brazo adherido a su espalda, del cual emanaba una poderosa energía que contrarrestaba a los parásitos. De acuerdo a Dae-sama, este brazo le pertenece a un ser que es más poderoso que los abismales, pero ¿cómo fue que llegó a Raki? Pues resulta que momentos antes del ataque de los parásitos, Priscilla termina abandonando a Raki, confesando que solo estaba a su lado porque sentía una esencia muy familiar en él, pero ahora sentía que esa misma esencia estaba muy cerca de ella, por lo que no tenía motivos para seguir con Raki, pero en cierta forma estaba agradecida con él, por lo que decidió devolverle el favor salvándole la vida. Y solo para aclarar, la esencia de la que se refería Priscilla era la esencia de Teresa, misma que estaba adherida a Claire y por consiguiente a Raki, pues este la acompañó durante mucho tiempo. Aclarando esto, proseguimos con los altos mandos, que se encontraban incrédulos ante la teoría de Dae-sama. Muchos intentaron buscar explicaciones para ello, pero nadie podía llegar a una respuesta, pues pensar en la existencia de un ser más fuerte que los abismales era imposible, a excepción de Rubel, que sin decir nada sabía muy bien de quién se trataba. Pues recordemos que desde la muerte de Teresa, Priscilla había permanecido escondida fuera de los ojos de la organización. Aún así, dejaron que Dae-sama siguiera investigando el asunto. Pero había otra cosa de la que Dae-sama se estaba encargando. Después de su viaje al oeste y gracias al brazo de Priscilla que obtuvo de Raki, tenía suficientes materiales para completar 3 de sus más grandes creaciones. Según Dae-sama, con ello, sería suficiente para que la organización retomara el control de la situación. Volviendo con el escuadrón de desertoras, las guerreras habían avanzado en su camino a la organización, aunque habían llegado a un punto donde debían de tener más precaución, pues debían de cuidarse de las guerreras que rondaban la zona. Para evitar enfrentamientos innecesarios, Dietrich les enseña un camino secreto cerca de las montañas del norte que muy pocas personas conocen. Desafortunadamente, en ese momento, las desertoras detectan la presencia de 4 guerreras que se encontraban transitando ese mismo camino. Fina, Nikki, Keira y la guerrera número 7, Anastasia, pues pensaban cortar camino para llegar a la organización, ya que habían sido convocadas a una reunión de emergencia. Sin embargo, en cierta parte de su trayecto, estas guerreras se topan con un misterioso hombre pidiendo ayuda, que terminó transformándose en un Kakuseisha. A diferencia de otros despertados, su poder era muy bajo, por lo que fue eliminado sin complicaciones, pero el peligro apenas comenzaba. En segundos, estas Claymores terminaron siendo rodeadas por un montón de Kakuseishas que habían salido prácticamente de la nada. Individualmente no representaban problema alguno, pero en grupo fueron lo suficiente poderosos para superar a las guerreras. Anastasia era la líder del grupo, por lo que trataba de proteger a sus compañeras a toda costa, aunque llegó un punto en el que les gritó a sus compañeras que escaparan, mientras ella distraía a los monstruos. Keira y Fina obedecieron, pero Nikki no podía abandonar a su compañera, por lo que ambas se quedaron a pelear. Anastasia y Nikki tenían una buena sinergia, pero ya no les quedaba energía. Los Kakuseisha seguían atacando sin cesar y la presión aumentaba, ya que un grupo de despertados terminaron por acorralar a Keira y Fina. Antes de que los Kakuseishas dieran el golpe final, el escuadrón de desertoras y Dietrich aparecieron para salvarlas. Entre todas acabaron fácilmente con los monstruos. Después de todo, eran Kakuseishas de un nivel muy bajo. Al acabar la batalla, Dietrich trata de hablar con las Claymores, diciéndoles que las personas que las habían salvado no eran guerreras de la organización, y que antes de levantar sus espadas contra ellas, consideraran que esas extrañas arriesgaron su vida por su escuadrón. Anastasia se quedó pensando en las palabras de Dietrich, e inmediatamente llegó a la conclusión de que aquellas guerreras eran las Claymores que habían sobrevivido a la batalla del norte hace 7 años. Además, no podía ignorar el código moral de las Claymores, por lo que Anastasia y su grupo deciden pagar su deuda con las desertoras, optando por acompañarlas en su camino a la organización, y más aún después de enterarse de la horrible hipótesis de las desertoras, pues según estas guerreras, los Kakuseishas que los habían atacado eran criaturas mitad Yoma, mitad hombre. Recordemos que los Yoma hombres fueron creados antes de las Claymores, pero fueron descartados porque despertaban muy rápido. Pues la hipótesis es que la organización jamás dejó de fabricar esos monstruos,
Los creaban para atacar aldeas o pueblos, ya sea para mandar claymores a exterminarlos y de esa forma ganar más dinero o en forma de venganza, como sucedió en la ciudad santa de Rabona. Lo curioso era que aquellos monstruos parecían haberse escapado de algún lugar cerca de allí, por lo que antes de partir hacia la organización, el escuadrón de desertoras y las demás Claymores decidieron investigar un poco más a fondo las montañas del norte. Mientras tanto en la organización, Rubel continuó interrogando a Dae-sama sobre los avances de su nuevo experimento, descubriendo que su creación se relaciona con los cuerpos de antiguas guerreras número 1. Sin embargo, Dae-sama no reveló más detalles al respecto, pues lo único seguro es que esos 3 especímenes serían más fuertes que un ser abismal. Antes de que Rubel pudiera preguntar otra cosa, son interrumpidos por un mensajero informando que las instalaciones de investigación de las montañas del norte estaban siendo atacadas. Pero este ataque se debía al grupo de desertoras que había decidido acabar con todos los Kakuseishas del centro de investigación, antes de dirigirse hacia la organización en busca de respuestas. Inmediatamente, los altos mandos suenan la alarma de emergencia, convocando a todas las Claymores que se encontraban presentes, e informándoles que se prepararan para un ataque inminente. Pero la reacción de todas las Claymores no fue la esperada, nadie movió ni un músculo, al contrario, parecía que se estaban preparando para atacar, pero no al objetivo que los altos mandos creían. De pronto, entre la multitud, aparece una Claymore que había estado escondiéndose hasta ese momento, la capitana del escuadrón de desertoras, la fantasmagórica Miria. Los altos mandos no podían creer nada de lo que veían. ¿Cómo era posible que esa guerrera siguiera viva? Pues resulta que las Claymores habían evitado cortar cualquier punto vital mientras Miria estaba en el suelo. Las guerreras le habían perdonado la vida como una muestra de gratitud. Pues recordemos que en su ataque, Miria no mató a ninguna guerrera, aunque tuviera el poder para hacerlo. Aunado a ello, las Claymores sienten una gran empatía por cualquiera de sus colegas, por lo que en algún punto, el odio, la frustración y desesperación que sentía Miria hacia la organización fue transmitida hacia los demás. Todas entendieron la situación de su compañera y como hermanas no podían quedarse sin hacer nada, por lo que tomaron una decisión. Todas las Claymores se unieron a Miria y levantaron sus espadas en contra de la organización, iniciando así la mayor rebelión desde la creación de las Claymores. Desesperados, los altos mandos huyen de vuelta a sus instalaciones a pensar en algún plan que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Por un momento pensaron en mandar a Raftela, la guerrera anti-Claymores, pero al descubrir que Raftela escondió información acerca de que Miria seguía viva, decidieron eliminarla. Solo quedaba esperar a que Dae-sama terminara con sus experimentos, pero para esto faltaba todavía algunas horas más, así que para ganar tiempo, los altos mandos deciden soltar a todos los devoradores de abismales que quedaban para que atacaran a las rebeldes.